Hola, ¿cómo están? Bueno, otra vez un encuentro en Cuán profundo es el océano, esta vez con Patricia Faktorovich, psicoanalista, que tiene, bueno, un amplio recorrido muy interesante sobre lo que actualmente estamos viviendo, tal vez la interrelación, la interrogación, la posibilidad de dialogar con los feminismos y demás. Como siempre digo, no sé de qué vamos a hablar, así que vamos a darle lugar al encuentro. Espero que les interese. ¿Cómo ¿Cómo estás? va? Muy bien. Bien, ¿y vos cómo estás? Bien. Bueno, esto es para Cuán profundo es el océano, charlas como buceando en lo oscuro, que es la propuesta. A mí me interesa charlar con gente que admiro, que leo, que me interesa cómo piensa y demás, más la pluralidad de lo que se va pensando y encontrarme con lo que ahora los está problematizando, qué es lo que los está causando, moviendo y demás. Entonces me gustaría saber qué es lo que te tiene ahora más problematizada. Claro, sí, qué lindo título. Yo estoy trabajando en dos cosas, sobre todo una que es las intervenciones con parejas desde la línea freudiano-lacaniana, que es la mía. Vos sabés que yo en un momento quise estudiar, yo me formé en un hospital y trabajé mucho, mucho con adolescentes. ¿En qué Y hospital? tenía que ver a los padres en el Hospital Arauz Alfaro de Lanús, que después volvió a ser Evita, digamos, en la época de la dictadura. Estuve 7 años ahí, de 3 veces por semana, o sea, en el equipo de adolescentes. La gente de APA y APDEVA se habían ido porque, bueno, había habido este, amenaza, gente desaparecida en los equipos, Marta Brea y otros. Este, entonces quedaron supervisores lacanianos. Justo yo entré ahí. Eh, y trabajé mucho, mucho con los jóvenes y tuve muchas reuniones con los padres, Ujú. que en general venían en conjunto, eran una pareja. Y a partir de ahí yo me quedé pensando que era esto de las parejas, de trabajar con parejas y demás. En un momento dado decidí que quería aprender sobre eso y me di cuenta que no había bibliografía lacaniana. Encontré un solo libro en letra viva que se llama Síntomas de la vida conyugal o algo así de Patricia Cuesta. Creo que ese es el nombre, ahora no me acuerdo. Exacto. Y fue el único. Hice un curso con ella, que justo daban en una plataforma, y después no encontré más nada. Todos eran o cognitivistas, o terapias vinculares, o terapias psicodinámicas. Es interesante lo que Entonces, decís, porque vos hiciste una lectura de que lo que ahí se presentaba, como nosotros podríamos decir, padres, ¿no? Vos hiciste una lectura en lo que son parejas, en el mejor de los casos, en el peor de los casos también. ¿No? Acá hay parejas, la problemática de la pareja. Eh, y es como, nuevamente, ¿no? Como cada vez que el psicoanálisis avanza con sus lecturas, ¿no? Cuando el psicoanálisis con niños, bueno, el pibito está ahí, a ver qué pasa, ¿no? Con cierta curiosidad, con cierta pregunta, con cierta interrogación. El campo yermo no hay nada, como, hay que inventarlo, ¿no? Pero es interesante cómo esto que vos lo decís, yo digo, claro, son padres, pero son parejas. Ahí hay una complejidad que se dice por ese lado. Después si el pibe es un síntoma, yo qué sé, pero está la pareja. Entonces hiciste ese curso y, y cómo siguió el porque desarrollo. en eso que vos decís es que muchas veces la dinámica de la pareja, vos veías cómo obstaculizaba algunas cuestiones con ese hijo. Claro. Uno opinaba una cosa, el otro opinaba la contraria, y el hijo puesto ahí en el síntoma de la pareja.
Entonces saltaba para mí a la vista que eran una pareja, o sea que ahí había, ¿no? Este, creo que se llama el libro de Patricia, Síntomas de la vida conyugal o algo así. Lo voy a averiguar bien porque ahora ya me pone nerviosa no acordarme. Hice ese curso y bueno, y empecé a atender parejas que me consultaban y también, digamos, uno podría decir, ¿por qué? No encontré cosas escritas de lacanianos, digamos, y yo pensaba, ¿por qué no hay? Yo creo que no hay, primero porque yo no lo pienso como un tratamiento psicoanalítico, lo pienso como intervenciones Ok. apoyadas, digamos, mi caja de herramientas, como diría Foucault, son los conceptos psicoanalíticos. Entonces, son intervenciones pensadas desde ciertos lugares analíticos. No es, no sé, yo sé que hay otras escuelas, porque hay un montón en Buenos Aires, instituciones, que por ejemplo pueden trabajar 2 años semanalmente con una pareja. Yo no lo tomo desde ese lugar, lo tomo como intervenciones destinadas a ubicar lo que les hace síntoma, por lo cual consultan, y una vez que eso está ubicado y despejado, siguen su camino, serán sus terapias individuales o si no quieren no las harán, ¿sí? De Mm. hecho, ni siquiera el dispositivo yo lo pienso. O sea, por ejemplo, yo sí, justo anoche vino una pareja nueva. Conversamos, charlamos, y la indicación es, fíjense cuándo tienen ganas de volver. Me escriben. ¿Cuándo? Porque son muchas cosas las que se ponen en juego y hay que dar tiempo. El tiempo, digamos, del entre dos es distinto, digamos, de un dispositivo analítico, ¿no? Entonces eso ya cambia. Por ahí los veo 4 o 5 veces. Hay parejas que las he visto más porque eran más complicadas y querían seguir viniendo, pero no tengo una cuestión de vengan semanalmente o, o 2 veces por semana o lo que sea. Nada de eso. Y ¿Y vamos por viendo qué, cada vez. por qué haces esa distinción que me parece como que le da cierta apertura? Son intervenciones, no se establece como un marco. Esto es porque vos estás pensándolo y pues, todavía no está formalizado, es porque crees que así es como la mejor forma de ejercer esa herramienta. Es muy buena la pregunta. ¿Por qué? Um, Vos sabés que yo estoy intentando escribir todo esto en un libro. Eh, entonces me hago las preguntas de por qué hago lo que hago, cómo lo hago, ¿no? Yo creo que cuando dos vienen a consultar juntos es porque están en un apuro y bastante, en general, desesperados, o porque están pensando que se van a separar, o porque no quieren llegar a los abogados, o porque tienen un problema tremendo que no se soportan o no soportan lo que está pasando. Y mi idea es que se toma eso y se va desarrollando hasta que eso que los trajo desaparece. Mm. No, no pienso que después, entonces, ¿qué viene después? Digamos, uno con un analizante hay algo que puntúa como un síntoma en esa transferencia y después eso va desplazando y aparece otra cosa y entonces, y acá no, salvo que traigan y digan, no, pero acá yo quiero hablar de otro tema, yo doy por terminada, digamos, mi tarea. Ok, ok. Y O sea que hay un motivo de consulta, hay un desarrollo, hay un trabajo sobre eso. ¿Te ha pasado de estar atendiendo pacientes particulares y que se incluya la pareja en el tratamiento? ahí viene eso que vos decís trae una pregunta muy interesante. ¿Cuándo un analista deriva a un paciente a una terapia de pareja, por Mm. ejemplo, ¿no? Yo no acepto verlos en pareja si es
una analizante que trabaja conmigo sola. Si necesitan, los derivo. Y he derivado bastante. Tengo un par de colegas que hacen eso, más o menos parecido a mí. Hay como una idea que he leído en algunos lugares, como que eso sería una resistencia del analista. ¿Qué El cosa? analista derivar a su analizante a una terapia de pareja. Ok. Como no sabe qué decir, no sabe cómo seguir, se quiere sacar algo de encima, los manda. Yo no pienso eso. Pienso que hay momentos donde uno está trabajando con alguien, algunas cuestiones, y se sobrepone a eso, ¿no? Algunas cuestiones en la pareja o en el vínculo, que por ahí no tiene espacio en ese momento en el análisis y que es bueno que siga otro curso. Igual lo que dijiste es algo que me hace pensar que también está cambiando en esta época, porque viste, vos vas haciendo como un destacado, lo que te fuiste encontrando en la clínica, lo que te despertó y entonces fuiste a buscar en la lectura, el poco material como para seguirte instruyendo, formando, lo que hay que generar en eso. Y hay algo de la época donde esto que dijiste para mí cambia. Uno podría pensar en ese analista supuesto de que sería una resistencia del analista que uno derive. Pero estamos en una época donde por ahí el paciente mismo ya asume cosas y viene y te dice, consulté a alguien de pareja, voy a ir con mi pareja y te viene a informar lo que ya hizo. Entonces, esa Claro, idea de que sería el analista el que resiste y entonces deriva a la pareja sigue abonando la idea de que el analista tiene control de muchas cosas, parece. Cuando en estos tiempos los pacientes vienen y algunos te avisan, otros te informan, otros te comparten y otros se manejan por su cuenta y les parece que como está ofrecido en el mercado o en la lógica de lo que sea, de la salud, sí, bueno, a vos no te consulté, como ir a un psiquiatra, por ejemplo. Sí, consulté para tener un psiquiatra, le consulté a mí, y conseguí un psiquiatra. Igual, yo como profesional le digo, bueno, pásame el número porque a mí me interesaría trabajar esto. claro, Pero hay pacientes que directamente se mandan, no es que están haciéndolo pasar todo por el análisis. súper sí, es así y además está bien que sea así, ¿no? Porque imagínate antes, 3, 4 veces por semana, alguien analizándose. Y bueno, la verdad que el analista podía tener control de mucho en eso, ¿no? Era otro esquema, el analista con otros poderes. Eh, Al respecto, te comento que hace poquito, 2 semanas, me consultó un paciente que tiene 84 años y que estuvo 20 y pico de años, 25, analizándose con un analista de una institución, no la cañana. Iba 4 veces por semana. Durante 25 años. Sí. Entonces decidió que quería ahora él se analizó con un hombre, con una mujer y la cañana para probar. Ok. Ah, bueno, el espíritu no se lo sacó ese análisis. No, y además vino en bicicleta, Bueno, en fin, ok. tiene mucho por analizar. Te digo que no quiero exagerar, pero para mí había muchas cosas en las que estaba. Y yo me preguntaba, ¿qué hablaron 4 veces por Bueno, semana? pero vamos a profundizar en eso, ya que apareció Dale, esto. Existe el fenómeno, y yo lo he escuchado en varios analistas, además de que lo he vivido, y supongo que otros han vivido lo que uno toma en análisis a pacientes que vienen con este relato. 10, 15, 20 años de análisis, 3, 4 análisis y todo eso. Y entonces uno los aloja con cierta predisposición a que algo de la cuestión analítica saben, por ahí uno interviene un poquito más ligeramente, ligerito, no ligeramente, sino como, bueno.
acá el marco más o menos que la transferencia, hay cosas más o menos que el paciente ya pasó por dispositivos, tiene que. Mm. Y de repente uno se pega como unas sorpresas porque el paciente mismo empieza como a anunciar que hay cosas intocadas que aparecen prontamente. Yo me pregunto en esos casos si son fenómenos que por el hecho de cambiar de analista se pueden plantear, o es algo de estos análisis que de repente vos te preguntás qué estuvieron hablando, como vos decís, ¿no? Yo pienso más en lo segundo, pero agregaría una tercera opción que no se sabe hasta mucho después. ¿Cómo habría sido este analizante cuando llegó a esos análisis? Quiero decir, suponete, este hombre dice, estoy muy angustiado, casi siempre. Ujú. Bueno, yo pensé, ¿y cómo estaría antes? ¿Habrá tenido una descompensación? Podría ser. En realidad, yo también he tenido unos análisis en mi adolescencia de varias veces por semana y yo tengo mucha confianza en la escucha lacaniana. Pienso que es otra cosa y apunta a otras cuestiones y entonces a lo mejor, no sé si es lo único, ¿no? Pero a lo mejor hay cosas que desde ese lugar, desde esos conceptos, volvamos a Foucault, desde esa caja de herramientas, ¿no? De la transferencia, las pulsiones, el objeto A, este, no sé, cosas que, ¿no? Los tres registros, eh, se pueden pensar cosas de cierta manera que sin eso es otra cosa lo que sucede, ¿no? Por ahí es un análisis más basado en lo imaginario, no lo sé, Por lo pero eso cual es lo que he podemos vivido también, yo. por lo cual también podemos pensar cuando nos preguntamos qué estuvieron charlando, ¿no? Esto que vos deslizás, cómo venían, cómo habrá empezado ese análisis, la idea de que hay análisis que pueden empeorar al paciente en su vida, ¿no? Hay gente que puede haber ido con un síntoma, una angustia, Yo bla. salí de mi primer análisis muy paranoica, Bueno, por ejemplo, que no era algo que yo traía, digamos, ¿no? Traía otros síntomas, pero, por ejemplo, bueno. lo Y viví. ese primer análisis no era lacaniano, ¿o sí? No, No. no. Era intervenciones como, bueno, pero no hable de pavadas, diga diga cosas importantes que le sucedan. Suponete, una que me acuerdo, ¿no? Entonces, en fin, y no digamos, esto puede devenir en criticar a otros, ¿no? Eh, Justamente volviendo a las parejas, hay una cosa que a mí me ayuda muchísimo a entender y es pensar en los tres registros, Ujú. porque veo muchas veces, digamos, yo lo repartiría resumiendo la diferencia entre las cuestiones amor-odio, el deseo y el goce. ¿No? Imaginario, simbólico y real, que muchas veces en las parejas hay unos nudos, que alguien habla en un registro y el otro escucha en otro, por ejemplo. Eso me ayuda un montón a entender. Y es, A mí me parece maravilloso esto que decís, ¿viste? Porque algunas veces la cuestión lacaniana queda como en una cuestión de nombre, ¿viste? Lacan, Freud, bla. La diferencia de clínicas, incluso de la diferencia de clínicas en el mismo Lacan, para mí, es muy sí, importante, es muy importante. Pero, pero es cierto que esto que se dice como al pasar, mis tres no son sus tres, y yo qué sé, o cosas así, yo creo que todavía no hemos sacado las consecuencias de esa herramienta de los tres registros. El otro día yo me estaba encontrando con un planteo, te lo traigo,
de Edelstein, donde él hablaba de ciertas cuestiones, de retorno a Freud, y hacía una crítica de Lacan en ese punto. Eh, y entonces, bueno, el sujeto en la posmodernidad, ¿qué lecturas vamos a tener ahora? ¿De qué nos vamos, qué disciplinas, a qué disciplinas nos vamos a abrir? Si la ciencia, si esto, el otro. Y en ese texto, por lo menos, lo decía como muy como al pasar, como, bueno, ya sabemos que el yo, ella y super yo conduce a tal clínica y eso no. Y los tres registros de Lacan también. Como, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sacarse de encima esa herramienta? O sea, hay algo de los tres registros que además que contempla toda la obra de Lacan, todavía no se sacó el fruto de ese. O sea, hoy en día se puede hacer una lectura gracias a que hay una concepción de lo imaginario, una concepción de lo simbólico, una concepción de lo real. Y la No idea sé de por que qué eso, lo desecharía, ¿no? No sé qué le... claro, por eso, entonces es como, bueno, lo desecharía tal vez porque hay un sesgo y una mirada tal vez anti-milleriana que entonces se la agarra con eso. Pero quiero, lo que yo quiero destacar es que yo todavía, por ejemplo, yo me puse a articular eso para la escritura. Y el- la riqueza que tiene de meterse con los tres registros y hacer un poco el forzamiento de ver, o sea, supongo que cuando vos estás pensando en las parejas y tenés esa noción de los tres registros, vos ves que algo ahí es muy potente, no es que uno lo quiera hacer encajar a la fuerza y ya. No, en lo imaginario, todos esos sentimientos que se avalanchan, este, eh, las confusiones, digamos, de los deseos. Cuando, por ejemplo, alguien, para mí son una guía importantísima. Por ejemplo, había en una pareja, ahora te digo el ejemplo, eso y la otra idea lacaniana que es la de no hay relación sexual. Es decir, como base, quiero decir, no hay por qué sintomatizar la vida amorosa. Yo los escucho cuando hay quienes vienen y dicen, esto es un problema para nosotros. No hay problemas en sí, per se, en el sentido de que deberían encajar, deberían, ¿no? Entonces, esta idea de no hay relación sexual en el sentido de no hay adecuación, no hay algo que sea lo esperable, eh, como base, y los tres registros me ayudan un montón. Por ejemplo, esta pareja, eh, él decía, ella no, yo siento que ella no me quiere. Entonces ella decía, no, pero yo siento que te quiero, si esto, si aquello. Y entonces esto daba vueltas, y en un momento le digo, pero a ver, decime en qué momento vos sentís que ella no te quiere. Entonces él dice, porque cuando yo le hablo de cosas importantes, ella no me mira. Entonces ahí la mirada puesta como en el lugar de un signo de amor. Si me mira, me ama. Y para la otra persona no era así. Ella decía, pero yo muchas veces te escucho y estoy, ella es analista, mirando, porque yo estoy acostumbrada a escuchar y no mirar. Por ejemplo, ¿no? Es una pavada lo que te estoy contando, pero en ese momento, lo que es signo de amor para alguien y lo que tiene que ver, digamos, con algo de los objetos que están en juego. No me escucha, no, porque no me escucha. Y si no me escucha, ¿no? Y él dice, te estoy escuchando, digamos, cómo juegan las pulsiones. A mí me parece que te ayuda mucho esa idea para situar esos entreveros, que son, de dónde vienen. Entonces vos lo que vos vas viendo que más allá de
si hay bibliografía, si hay pronunciación lacaniana con respecto a la pareja y demás, lo que sí tenés es herramientas como para poder leer, ¿no? La cuestión de las parejas Sí, lacanianamente. por eso estoy queriendo escribirlo y transmitirlo, ¿no? Ok. Uno de los capítulos se llama La caja de herramientas. Entonces, No. ¿cuáles son mis herramientas con las que yo trabajo? Y sí, son esas. Al principio de la charla dijiste que había como dos cosas que te estaban dando vuelta, el tema de las Ah, parejas es uno, y la segunda cosa. no te olvidas de nada. Em, y estuve estudiando mucho tiempo, muchos años, las cuestiones de los feminismos y los teóricos, las teóricas queer. Pero em, estuviste estudiando como una consecuencia de estar escuchando parejas, como una consecuencia de abrirte a la clínica de las parejas, o vino por otro lado. yo creo que sí que tuvo que ver con lo de las parejas. Tuvo un poco que ver, ¿no? Eh, más unas preguntas personales que yo me he hecho en mi vida cuando era muy, muy joven, que yo encontré que eran las mismas que se hacía Judith Butler, solamente que ella devino lo que devino, ¿no? Que era, me preguntaba, ¿por qué será que hay que estar de a dos y no de a tres o de a ocho? ¿Por qué será que se armó eso? Era una pregunta de mi primer análisis, por ejemplo, ¿no? Em, Eso me parece que para mí fue un antes y un después de leer a estas autoras. De hecho, hace muchos años que estoy dando un grupo sobre psicoanálisis y feminismo, se llama así, y tenemos muchos autores y autoras trabajados. Eh, Esto es a mí un grupo que se junta ¿de qué manera? ¿Quincenalmente? ¿Cómo es? quincenalmente vienen a mi consultorio porque eligieron venir presencial. Es divino, ese grupo es divino, pasan cosas importantes, hay algunas que no son psicoanalistas, pero trabajan con violencia o cosas referidas. Eh, Siempre hay una mirada interesante, siempre hay una discusión buenísima. ¿Y esto se Eh, viene sosteniendo hace cuánto? Desde antes de la pandemia, que yo atendía en el otro consultorio, serán unos 6 años, una cosa así. ¿Y hubo alguna, más allá de la investigación que sigue siendo sostenida, alguna propuesta de hacer como como decía, bueno, una puesta a punto de esto es lo que podemos decir al respecto como grupo? Mira, es complicado porque como pronto vamos a tener, todavía no sé cuándo, un conversatorio Mm. que vamos a hacer por Zoom. Yo me inscribí en un curso de epistemologías críticas. Eh, y con Agostina Silvestri. Y me gustó mucho su manera de trabajar la epistemología, los autores y demás. Entonces me dio ganas de proponerle que conversara, que nos diera una clase de algo. Pero cuando le mandé la lista de lo que habíamos trabajado, me dijo, no sé clase de qué les puedo dar a ustedes, mejor conversemos. Mm. Eh, y nos propuso un texto de Sara Ahmed que se llama Sobre la política cultural de las emociones. Nos propuso discutir la introducción a ese texto. Y bueno, lo estamos trabajando. Veníamos trabajando un libro de Laurie Lofer, eh, no me voy a acordar el título, este, por un psicoanálisis emancipado, creo que se llama así. Laurie es de la École Lacanienne, el libro es divino, es un libro muy interesante. Entonces nos entretuvimos mucho leyendo eso y ahora, una vez que terminemos vamos a convocar a ese conversatorio. Ok. Lo voy a hacer saber por si te interesa. O sea que esto es algo que vos ves que entusiasmó a otros. Las lecturas no son necesariamente psicoanalíticas,
No, muchas son filósofas. En realidad, lo que me pasó a mí fue que empecé a leerlas y ahí vino la tensión con los conceptos psicoanalíticos. Entonces, esto que están diciendo, cómo engancha o no engancha o cómo choca con los conceptos psicoanalíticos, digamos, Preciado hablando en Leol. Eh, ¿Cuáles de estos conceptos o es una epistemología distinta y no hay por qué discutirlos o hay que discutirlos? Eso a Mira, mí me tomó. claro, es buenísimo eso, porque como te decía con lo de los tres registros, todavía hay mucho por seguirse formando. Eh, en su momento hubo conversatorios organizados con Natalia Neopollet y María Magdalena, y una de las cosas Sí, que se los escuché atestiguaba, todos. una de las cosas que pasaban es que era justamente esto, ¿no? De querer que se estableciera un diálogo entre psicoanalistas de distintas orientaciones, psicoanalistas que francamente leían eh, los feminismos y demás. Y lo que había ahí también, una particularidad, es qué es lo que me parece que hay que romper para seguir leyendo, ¿no? Preciado, en la de o cualquier otro que venga a decirle algo al psicoanálisis. Rita Segato, ¿no? Uno dice, pero, no sé, leyó hasta el seminario 5, no Claro, siguió, ¿entendés? no sabe Lacan. No sabe Lacan, todo eso. Y no le podemos pedir tanto, porque tampoco nosotros sabemos, yo en mi caso, tanto de filosofía, de género, no. Sin embargo, al revés, sí, ¿viste? No, bueno, sí, dice así porque está teniendo una lectura sesgada del psicoanálisis. Esa lectura es la lectura que cada quien puede hacer porque se le ofrece el psicoanálisis y estamos en el mundo. Pero veo, sin embargo, como una complejidad de que el psicoanálisis es muy reacio a, a hacer avanzar los planteos que vienen. O sea, no Sí, ofrece el debate. Bueno, suponete que yo diga, Preciado leyó hasta el seminario 5 y no tiene ni idea de ciertas concepciones del goce, yo qué sé. ¿Por qué no hay una posibilidad de conversar en ese sentido? De brindarse a esa cosa. Hacer avanzar la concepción psicoanalítica, no, te equivocaste, sino bueno, poner en tensión eso. mira, eso que decís es tan así. O sea, que yo coordino y trabajo hace muchos años en un grupo que se llama Grupo Debate de los Sábados. Este tema, que es un grupo de unos 30 analistas que funciona hace muchos años, y tenemos un tema por año que traemos y la gente va presentando trabajos y se va discutiendo. Es muy ameno y muy interesante. Em, este fue un tema que más o menos duró 2 años, eh, y hubo charlas muy profundas, por ejemplo, acerca de cuál es la importancia de la época. El psicoanálisis no tiene que ocuparse de la época, una posición, porque en realidad la estructura, el síntoma, el inconsciente, no importa, si no tendríamos que saber lo que pasa en cada época, cada uno tendría que saber, y otra postura que era, importa un montón lo que sucede en la época, porque el psicoanálisis, porque los síntomas tienen que ver con los significantes de cada época, con los ideales de cada época. Entonces, por ejemplo, Ahí yo vi que en el currículum tuyo que estaba dando vuelta a Millán en este asunto, ¿no? Y yo diría, gracias a que él me hace pensar algunas cosas por algunos libros que he leído, que no es solo la época, sino los lugares, los territorios, ¿no? ¿No? Como yo puedo y un tener, objeto situado, no es
Porque la época se dice en Francia el avance de las neurociencias y acá no está pasando eso. Acá en Buenos Aires y en la provincia de allá tampoco está pasando eso, allá está pasando otra cosa. Y de repente todos estamos hablando en un congreso sobre el avance de las neurociencias. Y entonces, Tiene que ser situado. Pero te sí. quiero decir que fue una discusión muy, muy fuerte que tuvimos sobre por qué no, digamos, te lo voy a resumir, una posición extrema sería, esas son filósofas, nosotros somos psicoanalistas, es otro campo. Ah, A mí, a mí me ah, gusta más la idea de por qué no se puede tomar lo que alguien dijo y seguir adelante, seguir ese razonamiento y ver en dónde choca con qué de lo que nosotros pensamos. Dónde un concepto, digamos, choca con un planteo y cómo lo resolvemos eso. Porque si bueno, eso que no, estás diciendo es importantísimo. En los últimos tiempos, ¿de dónde nos vienen los argumentos? ¿De dónde nos vienen las narrativas? ¿De dónde nos vienen los pensamientos? Es de la filosofía, en principio, ¿no? Es como la gran disciplina que viene a leer la época. Más bien, más o menos, pero que viene de a decir, todo, sí, que viene a decir algo de la época. Eh, y el psicoanálisis es como tenemos suerte de que muchos filósofos y muchas filósofas siguen queriendo dialogar con el psicoanálisis, pero viene uno siendo... podría decir, ¿no? Como creo que fue María Moreno, nena, wake up, o sea, Claro, despabilémonos. sí, Hay sí, para conversar, hay para discutir, pero cuesta. Para mí, desde que empecé a leer eso, te diría que es como se rasgó mi manera de ver el mundo. En, en el sentido de, se conmovieron muchas cuestiones que para mí estaban asentadas, como son así. Donna Haraway dice, Donna Haraway es una filósofa que ahora debe tener unos 80 años, americana, muy hippie en su estilo, es una antropóloga en realidad, de la que abrevaron muchas de otras filósofas más jóvenes. Entonces ella dice, ojo con los sentidos, con el guión que hay que poder conmover, ¿no? Los sentidos arman un guión inconmovible. Entonces, si la filosofía, si el movimiento queer no sirve para modificar algunas de las cuestiones de cómo vemos el mundo, no sirve para nada, digamos. Y produce, a mí me produjo un efecto, y creo que produce un efecto impresionante que no hay que dejar pasar, hay que aprovechar. sí, sí, yo veo como hay una vasta complejidad de todo esto, porque todavía hay que hacer lecturas, ¿no? Sí, vos decías una complejidad, sí. Sí, que hay que hacer una lectura, o sea que hay cosas que se dicen, que cobran sentido, que se establecen, que incluso se transforman en banderas, en lemas, y después las múltiples formas de hacer con eso, ¿no? Que algunas de esas cosas se extreman, otras no se pueden equivocar, hay, hay como un dilema. Por ejemplo, uno de los dilemas me parece que va a haber cada vez más, no solo cómo ser hombre, ¿no? Las masculinidades, ¿no? Las formas de las masculinidades y demás. Como que ahí hay algo que está como resquebrajándose, transformándose, mutando, y, y, y en ese proceso un poco hay que bancar, ¿no? Que cosas se van a caer fuerte, van a hacer más, menos ruido, hay otras que todavía no se establecieron. Y volviendo al planteo primero, dijiste parejas, ¿no? Y también dijiste que cuando estabas abriéndote a todas estas preguntas
que son las de Judith Butler, que por ahí también son las tuyas. ¿Por qué dos? La pareja. ¿Es dos? ¿Es tres? ¿Es un número? ¿Qué podés dentro de ahora de haber? ¿Qué es la pareja? Mira, una pregunta con la que pienso abrir cuando escriba es, ¿por qué hoy en día escribir un libro sobre parejas? Después de la revolución feminista, para mí es una revolución, se cuestionaron ciertas maneras, ciertos moldes de tramitar lo sexoafectivo, y la pareja fue una, la monogamia. Sin embargo, lo que yo puedo ver es que todavía la sociedad está mayormente organizada de esa manera y que las parejas con diferentes modos pueden ser heterosexuales, pueden ser del mismo sexo, pueden ser con alguien trans, puede ser eh, que viven en países distintos, que hablan otras lenguas. Eh, He tenido muchas consultas que diría las extrañas formas del amor, ¿no? De diferentes formatos. Y eso, yo hace mucho tiempo que atendía eh, por cámara eh, y atiendo también en inglés, hace mucho, mucho tiempo ya, antes de la pandemia, muchos años. Entonces también he atendido parejas que están uno en Serbia y el otro en Ámsterdam, por ejemplo. Digamos, hay muchas maneras y también triejas he tenido, ¿no? Pero digamos, la pareja, no digo el matrimonio, la pareja como modo de gestionar la cuestión sigue siendo prioritaria. Y de ¿Y, hecho, y por qué? Yo, por ejemplo, creo que el concepto de familia, hace rato que se movió, y ese sí es sí, uno que se movió brutalmente hacia el lado de después de las técnicas de fertilización asistida y el correlato con las parejas del mismo sexo, por ejemplo. las cuestiones de las crianzas. ¿No? Hay algo que explotó, yo lo veo más marcadamente en el concepto de familia, Sí, pero también yo creo que eso explotó porque lo que explotó son lógicas del mercado que hicieron que explotara la lógica de la familia, ¿no? Como que hay algo que no, o el mercado sigue, no creo que sea la prioridad, pero sigue siendo uno de los discursos que modifica cierta cuestión sí, cultural, ¿no? pero la Eh, ciencia también en esto de la familia. también. Y ve la El hecho ciencia de que que no una está. mujer pueda tener un hijo sola, inseminándose, o que una pareja del mismo sexo puedan armar familia y tener descendencia, la ciencia permitió eso, ¿no? Ujú, También. ujú. Pero me parece que en las parejas no hubo tal revolución. Sí, abiertas, cerradas, prioritarias, secundarias, pero Pero es siguen, como que digamos, vos ves como un elemento que equivoca el amor, el sexo, pero esto se mantiene más o menos unido. sí. Y pensá cuántas personas no están en pareja. Eso es uno. Y la otra cuestión es, como dicen los ingleses, hechos, facts, consultan. Si consultan, podríamos decir, consultan más que antes porque hay una oferta terapéutica o consultan más que antes porque están en una crisis mayor. No, no sé. No. Y lo que pone en jaque hoy en la época, pues, yo sé que es una boludez que no se puede generalizar, ¿no? Pero estamos como desmenuzando un Sí. poco. Lo que pone en jaque un poco en esta época las parejas. ¿Qué cosas vos ves que... Mira, hay cosas que son las tradicionales de siempre, que son las de
cómo queda una pareja después de tener familia. Cómo pueden volver a reciclar la cuestión de que ellos dos no son una familia. Ellos dos son un hombre y una mujer que hicieron un pacto de armar familia con su descendencia, pero que no son los papis, son en este caso un hombre y una mujer, o dos mujeres, o lo que sea, ¿no? Esa es una que diría, no es actual, es clásica, es una cuestión de qué pasa cuando una pareja deviene familia. ¿Qué pasa con la sexualidad, con el erotismo? Después, los más jóvenes que tienen que ver con parejas abiertas o no abiertas y lo que trae eso, yo te diría que consultan menos, ¿no? En general, las consultas que yo tengo van de 30 para arriba. Em, pero algunos sí, y están esta cuestión, ¿no? Entonces, una pareja abierta, pero ¿qué pasa con los celos? La otra que se repite son las infidelidades. Hay un Que libro de sería Máximo como Recalcati, la ruptura de los pactos, más o exacto. menos. Hay un libro de Recalcati que se llama Ya nada es como antes, acerca del perdón en la lógica amorosa. Entonces, él dice, entre otras cosas, o sea, si hay que perdonar o no hay que perdonar. Entonces él dice, a veces uno cree que quiere perdonar, pero no puede. O a veces uno piensa que no debería perdonar, pero no se quiere ir de ese vínculo y se queda. Esa es una cuestión. Después otra cuestión, la caída del deseo, del erotismo. Mucho hay de eso. Qué particular, ¿no? Y eso, Mucho de ella no quiere tener sexo o él no quiere tener sexo. Mucho de eso. pero vos lo nombraste, pero no lo nombrás como deseo sexual o deseo. Deseo en general. Además, en el erotismo es como que se nota mucho, ¿no? Es como un lugar, pero no propone nada, no pasa nada, es aburrido, ¿no? Así. Y después, aunque te parezca raro, muchas parejas, muchas exparejas, que no se pueden poner de acuerdo en cómo gestionar, no pueden terminar de separarse, vamos a decirlo así, en cómo gestionar los días. Me ha tocado, yo tengo una pizarra, un pizarrón, poner lunes, martes, miércoles, jueves, lunes, sábado, domingo. Si te toca a vos, no me tocan a mí, no, en realidad, por ejemplo, mucho de eso. Eso es a mí me resulta raro también, ¿no? Claro, claro, bueno, sí, está bien. No, 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 En general, cuando eso pasa, después termina desembocando en qué fue lo que los hizo separar. Entonces, en general, hay como una cosa ahí traumática, vamos a decir como así, para ambos. un núcleo duro con que sigue expresándose. Exacto, y que los sigue angustiando, entonces empezamos por el niño, dónde va, dónde no va, o la plata del departamento, y después desemboca ahí, y luego sí se pueden separar, ¿no? Bueno, bien, escúchame. Vamos a esperar ese libro, o sea, porque por todo lo que estás comentando, además de que hay todo un desarrollo ahí, este, parece que se Pero vos necesita, sabés ¿no? escribir, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil? Escribir, Sí. porque nos enfrenta a la vida. A los pequeños infiernos, a todo, ¿no? Que yo quiero poner todo junto, pero después me parece que no, pero entonces no sé. Ponelo, ponelo. Y Ok, total, después, la escritura también implica poder sacar,
corregir, ¿Vos te tirar. acordás que vos fuiste nuestro corrector de un libro Sí, del sí, grupo de los sábados? sí, 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 por supuesto. Conversaciones sobre el yo ideal y los ideales. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Bueno, así que vamos a esperar ese libro, por favor. Ok, tenemos tiempo, sí. Ok, Muchas gracias por la invitación. no, de nada. Gracias, me encantó. Bueno, Un beso, hasta chao, pronto. chao.